Bueno, bienvenidas. El objetivo de este video es, además de darle una mano a las compañeras que no pudieron venir a las clases anteriores, hacer un breve repaso de los últimos temas que estuvimos viendo. Sabemos que son temas difíciles, que requieren cierto tiempo de maduración, pero no se preocupen, vienen muy bien y la idea es que con este pequeño repaso podamos dar una vuelta de tuerca más para ayudarlas a entender estos conceptos y a poder aplicarlos. ¿Qué temas vamos a repasar? Historias de usuario, casos de prueba y vamos a hacer un pequeño ejercicio integrador que es muy similar a la tarea que tienen que hacer para el miércoles que viene. Así que les puede servir de guía. ¿Qué es una historia de usuario? Una historia de usuario es una representación de un requisito escrito en una frase. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para definir qué es lo que hay que construir. Si no se acuerdan lo que es un requisito, pueden ir a la clase 9, donde hablamos de requerimientos, requisitos y casos de uso, y repasar estos temas. Pero básicamente una historia de usuario me sirve para definir una funcionalidad, un requisito del usuario, algo que le va a agregar valor al usuario. ¿Cómo se escribe? Como un determinado rol, quiero poder hacer alguna determinada cosa para obtener un determinado beneficio. Veamos un ejemplo para que esto quede más claro. Como un usuario administrador, quiero tener un listado de usuarios para poder hacer seguimiento y control. Entonces, como un usuario administrador, voy a querer tener un listado de usuarios al cual seguramente voy a poder filtrar, voy a poder ordenar, voy a poder buscar usuarios según un determinado criterio. ¿Y para qué me sirve esto? Y para poder hacer seguimiento a estos usuarios de manera más sencilla. ¿Se entiende dónde está el valor agregado para el usuario? Buenísimo. Una vez que tengamos las historias de usuario, en base a estas historias de usuario podemos armar casos de prueba. Cada historia de usuario va a tener un test plan, un plan de pruebas. Y el plan de pruebas está compuesto de varios casos de prueba. Un caso de prueba representa un conjunto de condiciones bajo las cuales un tester puede verificar si una funcionalidad es completa y correcta. Es muy importante aclarar que cada uno de los requisitos de nuestra aplicación tiene que estar cubierto por como mínimo un caso de prueba. Si un requisito no está cubierto por un caso de prueba, quiere decir que es más probable que ese requisito o ese flujo o esa parte de la aplicación sea susceptible a tener errores, porque nadie lo está probando. ¿Está bien? ¿Cuáles son los elementos de un caso de prueba? Dependiendo de la metodología que se use o de la empresa donde trabajen, pueden variar, pero podemos identificar 4 elementos básicos. Una precondición, que son las condiciones que tenemos que tener para poder iniciar la prueba. Por ejemplo, tener ciertos usuarios o haber completado ya un flujo previo para poder realizar una prueba. Pueden ser varias cosas, pero son las condiciones necesarias para poder realizar la prueba. Inputs o entradas, que son los datos que vamos a usar para realizar las pruebas. Los inputs a veces se ponen por separado, nosotros los vamos a incluir dentro de las acciones, pero sepan que es importante pensar a los inputs por separado. Si no recuerden la clase 8, donde dedicamos toda una clase solamente a pensar entradas para nuestros casos de prueba. Después tenemos las acciones, que son los pasos a ejecutar. Y por último el resultado esperado, que es aquel resultado final que esperamos que suceda y nos permite determinar si el requisito está cumplido o no. Y cuando terminamos de hacer un caso de prueba, los posibles resultados son aprobado, que es cuando podemos completar satisfactoriamente todas las acciones de un caso de prueba, y el resultado actual, el resultado que obtenemos al final, se coincide con el resultado esperado. Desaprobado es cuando no podemos completar alguno de los pasos o el resultado actual no se coincide con el resultado esperado. Bloqueado es cuando alguna funcionalidad
que no funciona correctamente anterior a la funcionalidad que yo quiero probar me impide llegar a esta funcionalidad, me impide llegar a la funcionalidad que quiero probar. Por ejemplo, si yo quiero probar los mensajes de Facebook y el login de Facebook no funciona, yo no puedo decir que los mensajes están bien o están mal, porque no los puede probar porque no puede pasar del login. Entonces, el login va a estar desaprobado porque no funciona, pero los mensajes van a estar en estado bloqueado porque todavía no lo puede probar porque un error previo me impide llegar hasta esa funcionalidad. Y por último, deprecado, que es cuando el caso de prueba ya no aplica porque la funcionalidad cambió o ya se eliminó de la aplicación. Por ejemplo, Twitter antes tenía 140 caracteres de límite. Ahora esa cantidad de caracteres se extendió. Entonces, los casos de prueba de Twitter donde se comprobaba que los usuarios no pudieran enviar tweets de más de 140 caracteres quedaron deprecados, ya no sirven. Se tuvieron que actualizar o eliminar de la batería de test y reemplazar por test donde la cantidad de caracteres límite se haya aumentado. En resumen, escribir casos de prueba es una de las principales tareas de un tester. Y es muy importante que entiendan que hacerlo requiere conocimiento del proyecto. Tenemos que entender cuál es la lógica de negocio del proyecto y entender cómo funciona el proyecto para escribir casos de prueba. Y nuestro objetivo como testers es romper la aplicación y encontrar errores. Vamos a hablar más sobre lógica de negocio en las clases que vienen. Ahora pasemos al desafío o a la actividad de repaso. La consigna es la misma que en la tarea. Tenemos unas historias de usuario y tenemos que armar los casos de prueba correspondientes. Ahora vamos a hacerlo. La aplicación se llama FeedLoop y es una aplicación que me permite darle feedback o críticas constructivas a mis compañeros de trabajo. Por ejemplo, yo puedo darle un feedback, enviarle un feedback a Nayu y Nayu puede darme feedbacks a mí. A su vez también puedo pedirle a Nayu que me dé feedback y Nayu me puede pedir feedbacks a mí. ¿Cuáles son los requisitos? Definimos un par de requisitos, no los vamos a usar todos, pero es para que lo tengan como base para poder inspirarse para hacer su trabajo. Vamos a usar este requisito, esta historia de usuario. Como usuario no logueado, quiero usar Google en el registro o login. ¿Cómo es esto, usar Google en el registro de login? Básicamente es esto. Ven como en vez de tener un login propio mi aplicación, utiliza el de Google. Esto está bueno porque me permite implementar el login o el registro sin tener que desarrollarlo yo y aparte ya está aprobado por Google. Entonces todo lo que es validaciones del login no debería probarlas porque Google, por ejemplo, ya las hace. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los criterios de aceptación de mi aplicación? De mi funcionalidad. Debo poder registrarme exitosamente usando el login de Google, esa es sencilla. En el registro, los datos de mi perfil se completan con la información de Google. Esto quiere decir que si es la primera vez que inicio sesión con esta cuenta, me tiene que registrar el usuario y guardarme los datos a través de mi cuenta de Google. Y si cambio algún dato de mi perfil y me vuelvo a loguear más tarde, los cambios deben conservarse. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, entro a mi perfil, cambio mi nombre de usuario, me deslogueo y vuelvo a entrar, el nombre de usuario que debe aparecer es el último nombre de usuario que yo introduje, el nombre de usuario que yo cambié. ¿Está bien? Tienen que conservarse los cambios que haga en mi perfil. Perfecto. Vamos a escribir entonces casos de prueba para estas funcionalidades. Es el caso de prueba número 1. El requisito tiene de nombre FL1. El estado va a estar en pendiente. La fecha de actualización es la fecha de hoy. ¿Y qué podemos probar primero? Muy bien. Lo primero que podríamos probar es el caso exitoso. Vamos a completar, loguearse exitosamente. Precondición. Y bueno, necesitaríamos
ingresar a la aplicación y no estar logueados con ninguna otra sesión, porque si no, no nos va a pedir loguearnos. Entonces vamos a poner eso como precondición. No estar logueado previamente. Y además vamos a necesitar tener una cuenta de Google para poder hacer las pruebas. Tener una cuenta de Google válida. ¿Qué acciones hay que hacer para poder realizar la prueba? Muy bien, deberíamos ingresar a la aplicación. Acá se debe mostrar el login de Google. Y si yo completo el login de Google con datos válidos, y presiono iniciar sesión, ¿qué debe pasar? Y el resultado obtenido debe ser, perdón, el resultado esperado debe ser, se debe ingresar exitosamente la aplicación. Ahora bien, también uno de los casos de prueba nos decía, uno de los criterios de aceptación nos decía que si ingresamos con una cuenta por primera vez, tiene que guardarnos los datos y traerlos de Google. Podemos editar este caso de prueba para matar dos pájaros de un tiro y probar que el login funcione bien y aparte que me traiga los datos de Google. Y entonces se debe ingresar exitosamente a la aplicación y además los datos en mi perfil deben coincidir con mis datos de Google. Excelente. ¿Qué más podemos probar de este primer caso? Y podríamos probar, por ejemplo, cambiar datos de mi perfil. Si cambio datos de mi perfil, estos deben mantenerse. Entonces, precondición, loguearse con una cuenta existente. Ya estando logueado en la aplicación, ingresar a mi perfil, editar alguno de mis datos, guardar, cerrar sesión y volver a loguear. Los datos, como resultado esperado, los datos cambiados deben haber persistido. Por persistido nos referimos a que tienen que conservarse, no tienen que haber vuelto al estado anterior. Excelente, ya con eso podemos decir que probamos la primera funcionalidad. No probamos el caso de una cuenta no válida porque ya todos esos casos los estaría atacando Google. Ya nos da ese beneficio haber implementado el login de Google. Si ingresamos una cuenta no válida, Google no la va a reconocer y no nos va a redirigir a nuestra aplicación. ¿Está bien? Entonces no hace falta que probemos eso. En este caso, si tenemos un login nativo que hicimos nosotros, ahí sí deberíamos probarlo. Hagamos uno más para terminar de entender esto. Probemos añadir contactos. Sería ya la funcionalidad 2. Vamos a ponerlo en estado pendiente. 14. Y la funcionalidad 2, añadir contacto. Como usuario quiero poder agregar usuarios a mis contactos para poder pedirles y o darles feedback. Muy bien. Tiene varios criterios de aceptación esta user story. Debe haber un buscador en la parte superior desde donde pueda buscar a mis compañeros. Está bien.
O sea que una vez que ingreso a la aplicación tengo un buscador. Al seleccionar el buscador puedo completar el nombre de mis compañeros y buscarlos. Al buscar se despliega una lista de usuarios y cada elemento está compuesto por imagen de perfil, nombre y un botón para agregarlo con forma de más. Excelente. Al presionar el botón de agregar se envía una solicitud y se reemplaza el botón de enviar por un reloj correspondiente al estado pendiente. Si el usuario ya es un contacto, entonces no aparece ningún botón. Ok. Tenemos varias cosas en esta funcionalidad. ¿Por qué? Primero tenemos un buscador. Con ese buscador podemos buscar usuarios a los cuales darle feedback. Si el usuario ya es contacto mío, no aparece nada, porque ya es contacto mío. Si el usuario no es contacto mío, aparece un botón de agregar, que tiene un iconito de más, que al presionarlo envía una solicitud de contacto y al estar en ese estado de pendiente, que está esperando a que el otro confirme o no, aparece un relojito, como diciendo, todavía no es contacto tuyo, pero no puedes volver a mandar una solicitud porque está pendiente una previa. Tenemos varias cosas para probar acá. Es un caso bastante interesante. Empecemos por el buscador. Asegurémonos de que está funcionando. Entonces, tenemos buscar usuario por el buscador. Precondición. Vamos a loguearse con una cuenta existente. Y aparte vamos a necesitar queremos probar buscar usuarios en el buscador y corroborar que al costado de estos usuarios aparezca el botón que les corresponde dependiendo de su estado. O sea, si es un contacto que no aparezca nada, si es un usuario que estoy a la espera de que me confirme una solicitud de contacto, que me aparezca un reloj, y si no es nada, que me aparezca el botón de agregar. Entonces vamos a necesitar una cuenta que tenga usuarios en todos estos estados. Entonces agreguemos eso. Entonces nuestra cuenta debe tener usuarios que no son contacto, algunos usuarios, en realidad con uno se alcanza, algún usuario con una solicitud pendiente, algún usuario que sea contacto. Perfecto. Con eso ya vamos a poder testear todo el buscador. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras acciones? Ingresar al buscador y realizar una búsqueda para. Y acá vamos a listar para. Primero, un usuario que sea contacto. Nosotros ya vamos a saber más o menos, porque son los inputs que vamos a usar, cuáles son los usuarios que tenemos que ya son contacto. Entonces vamos a tener que ingresar sus nombres. Un usuario con una solicitud de amistad, de contacto enviada, y al menos un usuario que no sea contacto y no tenga una solicitud enviada. Excelente, ahí tenemos usuarios, necesitamos usuarios en los tres estados para poder probar. Y entonces, ¿qué vamos a probar con esta funcionalidad? Y primero vamos a tener que comprobar que al presionar el buscador se despliegue la lista de usuarios, que al realizar una búsqueda los resultados coincidan con el texto ingresado. Esto quiere decir que si yo escribo Juan en el buscador, todos los usuarios que me muestre se llamen Juan.
o incluyan el nombre Juan. Además, cada elemento de la lista debe estar compuesto por tiene que estar compuesto por, habíamos dicho, imagen de perfil, su nombre y un botón de acción si es que corresponde. El botón de acción es el agregar, pero solamente si es que corresponde. Y ahora vamos a agregar los 3 casos dependiendo de los estados en los que tengamos a estos usuarios. Si el usuario ya es contacto, no debe mostrar ningún icono al costado. O sea, no tiene que mostrar ni el reloj ni el más, porque no hay ninguna acción que queramos hacer con ese usuario. Simplemente deberíamos tocarlo para entrar al usuario y poder darle feedback. Si el usuario tiene una solicitud de amistad enviada, tiene una solicitud enviada, debe mostrar un reloj, que quiere decir que está pendiente, y si el usuario no es contacto ni tiene una solicitud pendiente, debe mostrar el botón de agregar, que es un más. Buenísimo. ¿Se entiende más o menos cómo funciona, cómo es la mecánica para armar los casos de prueba? Eso es básicamente lo que tienen que hacer para el ejercicio integrador que tienen que tener para el miércoles. No es muy complicado, puede parecerlo al principio, pero con práctica van a ver que es una tarea relativamente sencilla. Lo importante es ponerse en el lugar del usuario, entender la aplicación que estamos probando e intentar de imaginarse el flujo del usuario dentro de la aplicación y cuáles son los puntos en los cuales la aplicación puede romper. Cualquier consulta que tengan, no se olviden de que estamos a su disposición y pueden preguntarnos. Y básicamente ese fue todo el resumen. Espero que les haya servido. Muchas gracias.